Preparación de la conciencia por los tiempos futuros, cómo debemos prepararnos para adaptarnos a la venida del Cristo, diferentes estados de la conciencia, cómo se despierta esta, importancia de la experiencia post-mortem en la preparación de la conciencia. Cuando se están hablando de estos temas como conciencia, alma o espíritu, nos encontramos que las diferentes personas que escuchan, cada uno tiene una idea de qué es la conciencia o se imagina qué es la conciencia. Y para poder hablar de este tema lo que tendríamos es que, de principio, quien tenga algo que decir, que se imagine qué es la conciencia, que lo exprese ahora. Porque así es la única manera de poder hacer la charrada al máximo, porque si no, cada uno se puede imaginar una cosa o se puede creer otra, y entonces el que escucha está completamente distorsionando lo que está oyendo. Tenéis si algo tiene que piensa que es la conciencia. ¿Sí? Bueno, yo creo que es el sentimiento o intuición que te dice lo que está bien o está mal, independientemente de lo que todos los demás. Venga, otra opinión. Está bien, eso es una parte. Lo que acabas de decir es una de las facultades de la conciencia, pero no la conciencia misma. Es que yo estoy muy contaminada porque estoy en psicología. Bueno, te dan un concepto, no, pues la conciencia es más o menos lo que tú haces conscientemente, que ellos oponen a su subconsciente. Sí, claro, eso es una abstracción como el amor o como una virtud en la cual es una abstracción que parece que da una definición, pero el que escucha no se entera. Sí, bueno, pues lo que tú haces conscientemente, Sí. O sea, que tú, bueno, lo que tú estás, cuando tú haces una vez, yo hago esto porque, por esto, esto y esto, ¿no? Que igual hay unos motivos totalmente, bueno, sobre todo en psicología se estudia mucho, igual hay unos motivos que no tienen nada que ver, ¿no? Digamos, las justificaciones que nos damos o las creencias que nosotros tenemos. Que creemos, que creemos que tenemos, ¿no? Que luego pues, se ha descubierto pues que no siempre se opina. Que es el chip que tienes aquí en el coco. Pequeño banco de datos, ¿no? Sí, de experiencias acumuladas. Sí, no, sí, de experiencias, pero lo que tú crees que es por lo que estás actuando constante, ¿no? Pues por eso yo ya sabía que había diversidad de criterios sobre lo que es la conciencia. Yo entiendo que la conciencia son dos palabras, que quiere decir conciencia. Entonces tiene la conciencia, o sea, la ciencia tiene tres letras humanas, que es aquello que hacen, lo que dicen que hacen los magos negros, que trabajan con las ciencias humanas, que son por los científicos que conocen a Cristo, no sé, entonces estos son los que hablan de ciencia. El conocimiento de la ciencia es lo que Otra definición. Técnico. Bueno, otra definición. No, es que dice, por eso te digo que hay palabras que no puedes empezar a hablar si antes de oír la opinión de los demás para poder luego después intentar unificar criterio, porque si no, luego todo lo que se escucha se convierte en un caos y en una confusión. Porque todo es partes de la conciencia. Bueno, quien tenga algo que decir que lo diga, y quien no tenga nada que decir que no lo diga, que le pase. Como decía ella, de poner la conciencia en algo, o sea, cuando por ejemplo hago las cosas normalmente sin conciencia, no me funcionan porque nunca sé lo que he hecho, no me acuerdo de nada, no sé qué. Pero cuando realmente como consciente, digo, voy a dejar esto aquí, pienso que entonces soy consciente, ¿no? Aquí no se me olvida, de 2 días o de 10, hoy es verdad, tengo allí, porque sé que me faltó, primero porque puse la conciencia. Porque cuando lo hago así de rebote, porque claro, el problema es que pienso yo que es que no lo hago a conciencia. También. El siguiente. No, yo paso. Yo paso, Lázaro. Yo estoy con Eva, pienso igual que Eva. No, hay que decir algo que piensa que es la conciencia. No me preguntes porque no lo voy a decir. ¿Y la nueva? Bueno, yo de momento solo estoy a la expectativa. Estoy de acuerdo con algunos de los planteamientos que se han dado aquí. ¿Puede ser donde se revea un poco el nivel de evolución al ser humano? No, es que puede ser que cada uno diga lo que piensa, lo que está consciente. Yo pienso que es eso un poco, ¿no? Yo pienso que digamos, conciencia es hasta qué punto también se pueden, todo esto es lo que ha dicho, es cierto, ninguna respuesta es, digamos, ¿no?
¿en qué punto se pueden explicar las cosas que pasan en la vida y si tu conciencia capta por qué pasan estas cosas y cómo puedes evitar también algunas cosas desagradables que te pueden pasar, por un lado? Y claro, penetrar en los mundos superiores, hacer la conciencia más grande, como ella dice, claro, si tú estás conscientemente poniendo una cosa aquí, entonces lo sabes. Si estás hablando con una persona y metes el libro allá, no te lo vas a acordar nunca. Pero entonces se puede poner conciencia en los mundos superiores también y poco a poco penetrar en ellos. Excepto por todo lo que han dicho ellos, que también ¿Algo que decir, María? Lo que dice, y también yo creo que la conciencia también es saber si actúas bien, el bien y el mal, que si actúas bien, la conciencia también puede servir para eso, para saber el bien y el mal, o si actúas bien o actúas mal, no sé, y lo primero todo. No, sí, eso es interesante. Yo sabía que había que empezar por ahí para poder empezar a decir algo. Yo pienso que sí, que la conciencia es habitualmente qué conciencia tiene esa persona, es distinguir el bien y el mal. Estoy de acuerdo con ella, Seba, pero es todo un sentimiento y desde luego lo que haces conscientemente es aquello cuando dice, oye, haz eso a conciencia. Entonces, hacerlo conscientemente y claro, todo eso surge, como decía Rosa, es de un banco de datos, de un cúmulo de experiencias. O sea, ahora estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Sí, y si aquí hubiéramos más personas, aún diríamos más cosas. ¿De todo, Rosa? Nada, yo lo que he dicho antes, es un cúmulo de experiencias de lo que se viven después de morirse, en el post-mortem, que vas acumulando vida tras vida cuando estás en el primero o en el segundo cielo. Lo vas acumulando y eso en otras posteriores vidas pues te viene como conciencia. Sabes distinguir el bien y el mal, pues esto está bien, esto no, por aquí voy bien, por aquí te sale, es lo que le llamamos la intuición, ¿no? Aparte de la consciencia física de poner los objetos en un sitio y realmente fijarse en aquello que hacemos, ¿no? Pero yo creo que prácticamente la conciencia es eso. Es tener el banco de datos de tus vidas pasadas, ¿no? Y en el post-mortem de haber asimilado aquello que has hecho, lo bien, lo bueno, lo malo, que es lo que te va dictando. Tú has venido el frío. Enseguida te calientas. ¿Para ti qué es la conciencia? Uno de los pilares de todo, ¿no? Es un estado del ser. El ser. Bueno, la última es la que más se ha acercado un poco a lo que en realidad se aproxima. Tener en cuenta que todas las definiciones que habéis dado son estados de la personalidad material. Pero en realidad la conciencia no deja de ser una facultad del espíritu, del espíritu nuestro, del espíritu virginal que somos, en lo cual esta facultad le llevará tarde más o tarde menos a cada vez a conocerse cada vez más a sí mismo. En el diccionario Rosacruz, que hay palabras muy bonitas, que a veces, ya os he dicho muchas veces, que el concepto Rosacruz tiene mucha difusión, pero en realidad los libritos pequeños, que son muy interesantes, en realidad encierran inclusive mejores cosas que el concepto Rosacruz del cosmos. Mirad lo que dice, que es Max Seidel, sobre la conciencia. Conciencia, cualidad o producto de la actividad íntima del espíritu humano, para reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta, al percibir y aquilatar los objetos, las imágenes y sensaciones del medio ambiente que le son transmitidas por los órganos sensoriales y el cerebro. Los diversos estados de conciencia del hombre en los diferentes periodos son los siguientes. ¿Esto qué quiere decir? Que conciencia no es ni más ni menos que un estado o una facultad del espíritu humano en el cual, a través de las diferentes experiencias, acaba por reconocerse a sí mismo. Esta es una definición compacta,
si empezamos a desmenuzar, pues tiene razón lo que tú dices, lo que tú has dicho, y cada uno lo que ha ido diciendo. Pero en realidad la conciencia no es ni más ni menos que una facultad del espíritu que emplea para conocerse a sí mismo. Por lo tanto, la conciencia, pueden haber muchos tipos de conciencia en el universo, además de la que nosotros estamos acostumbrados. Porque nosotros estamos acostumbrados a la conciencia de vigilia, o sea, toda nuestra experiencia que recibimos actualmente es a través precisamente de lo exterior. Interiormente estamos recibiendo muy poco, porque si nosotros fuéramos capaces de poder conocer cosas dentro de nuestro interior, nosotros no tendríamos ninguna necesidad de nacer este mundo físico. ¿Cuántas veces de los aquí presentes ha tenido un problema, por ejemplo, y se pone a reflexionar? Y hay veces que la reflexión dentro de sí mismo es capaz de buscar la solución al problema. Pero también hay otras veces que tienes un problema y te viene la duda y no sabes qué opción tomar. Y entonces te sales al exterior, o a comentárselo a un amigo, o a comentárselo a un experto, o a darte un paseo, por decirlo de una manera, y entonces el contacto con el exterior es cuando te terminan de dar la solución al problema. Que es lo que hoy día hay tanta neurosis y las personas tienen necesidad de comunicarse con los demás. Por la sencilla razón de que tienen un problema, no son capaces de dar respuesta en su interior, entonces tienen que salir al exterior. Hay unos que salen al exterior, o bien para contar el problema para que otro le dé la solución, o bien se van al exterior para que hablando, a ver si el mismo, con ese interlocutor que hace con otro, que en realidad lo que está haciendo es haciéndoselo consigo mismo, entonces le viene la solución. ¿Os habéis captado? O sea, la conciencia no es ni más ni menos que eso, que nosotros, dentro de nosotros, interiormente, si fuéramos capaces de todos los problemas o todo el contacto del espíritu consigo mismo fuera capaz de hacerlo interiormente, nosotros no tendríamos necesidad de existir en este mundo físico. Mientras que estamos naciendo es que todavía no tenemos esa capacidad del espíritu de poder aprender dentro de nosotros mismos. Pero hay una cosa que también hay personas que confunden la conciencia con el alma. El resultado de la actividad de la conciencia da lugar al alma. Y el alma, tal y como nos la define Max Snyder, dice: es la quinta esencia y experiencia adquirida por los tres vehículos inferiores del hombre. Esta esencia es extraída por el ego y empleada por él como pábulo. El alma es triple y ha de salir un alma consciente, un alma emocional e intelectual. Por lo tanto, tendremos que el alma consciente, que esta es precisamente la que más se acerca a la experiencia que vamos a sacar actualmente en este presente de vida, el alma consciente se manifiesta aumentando la conciencia del Espíritu Divino, crece por la correcta acción y la experiencia. Aquí es donde juega precisamente toda la psicología y todas las definiciones que hoy día se dan a través de la conciencia. O sea, la conciencia es un impulso, ¿cómo os diré yo? Es una facultad al servicio del espíritu que crea lo que nosotros estamos creciendo, que es el alma. Por lo tanto, tener en cuenta una cosa: los recuerdos o la experiencia del bien y el mal, por decirlo de una manera, en una presente vida, a través de haber tenido vidas anteriores, no viene por la conciencia, sino viene a través del alma. El alma es el lugar donde se acumulan todos los conocimientos de la conciencia, y la conciencia, por decirlo de una manera, cada vida es completamente nueva y virgen. Lo que pasa es que en cada vida la conciencia cada vez está más, por decirlo, la vibración cada vez es más elevada y está en más contacto con más facilidad con el espíritu, que es su director, por decirlo de una manera. Y en cada vida se va juntando todo.
cada vez el alma es más evolucionada, archiva con mayor facilidad lo que es el bien y el mal, y la conciencia a través de la evolución cada vez, la materia cada vez es más sutil, y entonces la conciencia tiene, por decirlo de una manera, es un instrumento en cada vida que pasa, un instrumento más dócil y una herramienta más fácil de manejar por el espíritu. Entonces el alma consciente crece por la correcta acción y la experiencia, que es realmente lo que estamos metidos de lleno en esta vida, que es precisamente lo que podríamos llamar la conciencia de vigilia. También el espíritu humano ha de sacar el alma emocional y crece por los buenos sentimientos y emociones generados por las acciones. Y el alma intelectual nos vendrá a través de los ejercicios de la memoria, ligando las experiencias pasadas a las presentes y los sentimientos engendrados por ellas. Es también un mediador entre los otros dos aspectos del alma, y será absorbida en el espíritu de vida en la sexta revolución. O sea que el alma intelectual es aquello que crecerá. O sea que cuando empezó la historia de la vida del espíritu humano, había una cosa que no era, que era el alma. Por lo tanto, el alma es una cosa que tiene su niñez y va creciendo hacia adelante. En el universo tal y conforme estamos en la actualidad, hay 7 estados de conciencia. 7. La humanidad ha pasado por 3 estados de conciencia y estamos viviendo en el 4º y nos quedan 3 por delante. Ya hemos visto anteriormente que la conciencia no es ni más ni menos que es el producto de la actividad íntima del espíritu humano, por lo tanto es una herramienta para conocerse a sí mismo. Para que tengamos una idea, la raza humana, el ser humano ha pasado por un estado de conciencia en el cual ha existido la inconsciencia total. La inconsciencia total se refiere difícilmente podemos hacer un ejemplo porque sí, podremos hacer un ejemplo. Para tener una guía podremos decir que es como cuando una persona se va a dormir y al día siguiente no se acuerda absolutamente de ningún sueño de los que ha tenido y el tiempo parece que le ha pasado como 2 minutos. Esto es una inconsciencia total en la cual la conciencia está plana y no tiene ningún tipo de actividad. Después, el segundo estado de conciencia por la cual hemos pasado es el dormir sin soñar. Nosotros realmente la inconsciencia total en la conciencia humana se puede decir que en este momento no se tiene ningún tipo. Sin embargo, el sueño sin soñarse, ahí sí que podemos tener más o menos podemos tener una guía. Porque tener en cuenta que la conciencia lo que hace es pasar por diferentes dimensiones. Ahora la conciencia está en el mundo físico. Cuando el cuerpo físico muere, la conciencia ¿qué hace? Pasa al mundo del deseo. Cuando se muere para el mundo del deseo, ¿qué pasa? Que la conciencia va a parar al mundo de la mente. Y en realidad lo que viaja, lo que es el hijo directo del espíritu humano es la conciencia, que va atravesando por los diferentes niveles y por los diferentes mundos invisibles. Después hemos pasado por una conciencia interna, en la cual significaba que los objetos y las sensaciones que estaban en el exterior eran reproducidas internamente. Pero este tipo de conciencia todavía no le daba al espíritu humano, todavía no le daba ninguna experiencia en el mundo físico, porque para llegar a la experiencia en el mundo físico hace falta la separatividad y hace falta separarme de lo tuyo y lo mío. Tiene que haber algo que sea diferente a ti. Pero en este estado de conciencia pictórica, que se llama pictórica interna, lo que ocurría es que no había diferencia entre todos los seres, todos nos sentíamos una, y por lo tanto el fenómeno que había exterior a nosotros era sentido en el interior. Este tipo de inconsciencia, la de sueño sin ensueño
y la conciencia pictórica interna, hoy como tenemos, como en el planeta Tierra hay 4 reinos actualmente, podemos decir que los minerales están precisamente en este punto de trance profundo, en el cual no se enteran de nada, a pesar de que sean sometidos al fuego o sean sometidos a todo tipo de manipulaciones, no tiene ninguna reacción su conciencia. La conciencia correspondiente al sueño, al soñar, dormir sin soñar, es la situación en la cual están los vegetales. Por eso los vegetales, por decirlo de una manera, también son insensibles al dolor. Aunque hay algunas pruebas que se han hecho en los cuales se manifiesta, las plantas pueden reaccionar al cariño y tratándolas bien, y a veces se han observado de que personas que han maltratado a las plantas, cuando se han acercado a aquellas plantas, han habido unas especies de vibraciones. Esto quiere decir que las plantas lo que son capaces, a través del éter de vida, pueden absorber en parte su sentimiento de seguridad y supervivencia, pero no son capaces de sentir emociones todavía. Sin embargo, la conciencia pictórica interna, que es aquello que todo lo que ocurre en el exterior se refleja en el interior, es el estado en el cual están los animales. Y aquí ya sí que los animales sí que empiezan a tener un poco de grado de memoria para poder, ya empiezan a adquirir un poco de experiencia, y podríamos decir que esa es la causa por la cual los animales sí que sienten el dolor, el sufrimiento y sienten el miedo. Y actualmente estamos en la conciencia de vigilia objetiva, y os la voy a leer entera porque es muy, muy interesante. La conciencia de vigilia biobjetiva es con la que tenemos conocimiento del mundo externo dependiendo de lo que percibimos por nuestros sentidos. A esto es lo que acostumbramos a llamar como real, en contraposición de nuestros pensamientos e ideas que llegan a nosotros a través de nuestra conciencia interna. Pero la conciencia interna todavía no la tenemos fija. Su realidad no es aparente para nosotros en la misma forma que un objeto cualquiera visible en el espacio. En el periodo terrestre, el hombre percibió la realidad del mundo exterior y por vez primera vislumbró la diferencia entre el yo y el no yo, y los otros. Comprendió la separatividad y a partir de aquí surgió el egoísmo. Anteriormente no había habido ni pensamientos ni ideas sobre el mundo externo, y por consiguiente no había tampoco memoria de los sucesos. Ese cambio de la conciencia pictórica interna a la conciencia del yo objetiva fue efectuado muy lentamente, con una lentitud proporcional a su magnitud, desde la permanencia en el globo G de la tercera revolución del periodo lunar hasta la última parte de la época atlántica, porque en realidad lo que hizo que empezara a funcionar la conciencia en el mundo objetivo, en el mundo material, fue cuando terminó el periodo atlante, en el cual ese ambiente de niebla y empezó a verse el sol, fue cuando el éter reflector fue incorporado, y a partir de la incorporación del éter reflector fue cuando empecemos a tener memoria, porque realmente la conciencia necesita un resorte, y este resorte es la memoria. Sin memoria la conciencia no existe, la conciencia de vigilia. Durante este tiempo la vida evolucionante pasó a través de los 4 grandes estados de desenvolvimiento análogo al animal antes de alcanzar el estado humano. Esos grados del pasado corresponden a los 4 estados no pasados aún y las 4 iniciaciones. Las iniciaciones siempre han tenido un nombre, parece que es algo mágico y que fuera algo en especial. La palabra iniciación o las 4 iniciaciones no es ni más ni menos que la conciencia alcanza un grado de acercamiento a sí mismo, o sea, del acercamiento a la naturaleza espiritual que todos llevamos dentro. Dentro de esos 4 estados de conciencia ya pasado hay 13 grados, y desde el estado actual del hombre hasta la última de las grandes iniciaciones hay 13 iniciaciones, los 9 grados de los misterios menores y las 4 grandes iniciaciones. Hay una división similar entre nuestros animales actuales, radiados, moluscos, articulados y vertebrados. Quiere decir que dentro de los animales
hay muchos estados de conciencia aparte del dormir, soñar. Lo que puede distinguirse en su forma, porque como la forma es la expresión de la vida, cada grado de desarrollo de este debe corresponder necesariamente a un desarrollo de conciencia. O sea que la conciencia en realidad, como hemos visto, tiene muchas maneras de manifestarse y muchas maneras de ser. Todavía nos quedan 3 tipos de conciencia. La conciencia de Júpiter, que será una conciencia propia y de imágenes conscientes. Nos queda otro tipo de conciencia, que será la conciencia objetiva, yo consciente, y a partir de entonces el espíritu humano podrá ser un creador. Y nos queda la conciencia espiritual, que es la más elevada, y es una conciencia completamente incomprensible para nuestra inteligencia actual. Pero la conciencia siguiente sí que podemos estar un poco, por decirlo de una manera, podemos captar algo. La conciencia, la siguiente, una vez que pasemos de la conciencia objetiva, tendremos la facultad de, cuando nosotros hablemos o pensemos, estaremos sacando los objetos al exterior nuestro. O sea, de la misma manera que cuando ahora hay 2 interlocutores que están hablando de una cosa y a lo mejor están hablando de un paisaje o de cómo ha pasado un fin de semana, y entonces el que habla está explicando unas cosas y el que escucha está interpretando otras. Pues bien, cuando eso ocurra y alguien esté explicando un fin de semana, todas las imágenes de lo que ha estado explicando y está viviendo se estarán proyectando fuera de sí y el interlocutor lo podrá ver. ¿Esto qué quiere decir? Que la humanidad dará un salto ya de gigante, porque los malos entendidos desaparecerán. El entendimiento será total. Y estas imágenes, no solamente estas imágenes, los sentimientos y las ideas, o sea, la palabra, el sentimiento y los pensamientos estarán siendo proyectados fuera de sí. Realmente esto no quiere decir que haya personas buenas y personas malas, pero de la misma manera que ahora nuestra materia física es capaz de ocultar dentro de nosotros mismos la maldad o la bondad, y somos capaces de disimular que somos buenos y somos capaces de eludir muchas responsabilidades, lo que ocurrirá en aquel entonces es que el mal sí que seguirá existiendo igualmente, pero no estará oculto dentro de uno mismo, y los malos estarán separados de los buenos, por decirlo de una manera. La manera de cómo poder resolver el problema de los que vayan hacia adelante y todavía estén enquistados en el mal es una cosa que se está estudiando, la manera de poder solucionar el problema. Lo que sí es cierto es que no se sabe todavía de cómo hacer volver al redil a nuestra propia evolución, a nuestros propios hermanos, para que el mal desistan de ello. Supongo que cuando pasen por el periodo de Venus, cuando el mundo inferior más bajo sea el vehículo de deseo, estos problemas me da la impresión que quedarán resueltos de manera definitiva. Pero, fijaros bien, quedarán completamente aislados porque no podrán disimular y entonces serán rechazados. Quizás, si son, al ser rechazados por esa mayoría, quizás intenten de ser diferentes y poderse incorporar definitivamente. Esto es una de las cosas, la conciencia, al poder crear imágenes conscientes, ya empezará a usar parte de su capacidad creadora. El próximo salto de conciencia será la conciencia objetiva y creadora. El hombre podrá emplear su propia fuerza para dar vida a sus imaginaciones y para arrojarlos fuera como objetos en el espacio. Entonces poseerá una conciencia objetiva, consciente y creadora. Esta conciencia de Venus no comenzará hasta la sexta revolución, al llegar a la sexta época o sexto globo. En este paso, nuestra conciencia tendrá la capacidad no solamente de crear los objetos, sino al mismo tiempo darle vida propia. Vida propia, para, por decirlo de una manera, para que lo que nosotros creemos que se espabilen en el cosmos y que puedan escoger sus caminos propios para la evolución. Y finalmente la conciencia espiritual, que ya estará relacionado
con el periodo de Vulcano, que es el último día de la creación, que nos dicen los hermanos mayores que es un punto tan elevado que en realidad no podemos tener ni la más remota idea de lo que es. Se dice que cuando hayamos culminado este día de la creación y la conciencia realmente acabe por fusionarse completamente con el espíritu, es cuando realmente el ser humano tendrá la capacidad creadora y tendrá la capacidad completa de crear un sistema solar o de crear un universo, en fin, eso ya queda fuera. Bastante trabajo tenemos con poder mirar de desarrollar en el punto en el que estamos para poder seguir adelante. Hay una cosa muy importante que quiero que sepáis, es que para poder conseguir la conciencia de vigilia tienen que ocurrir 4 cosas para poder llegar a la separatividad. Estas 4 cosas son lo que ocurrió para que la conciencia se enfocara de una manera directa en el mundo físico en el cual estamos. Y fue en el momento que se aclaró la atmósfera y fue incorporado el éter reflector, la entrada del vehículo etérico, que hasta esta época estaba fuera, de la misma manera que cuando una mujer queda en estado, los vehículos superiores del alma a renacer está flotando en el vientre de la madre, y al cabo de los 21 días es cuando se introduce dentro del seno materno y junto con la madre están trabajando en la construcción del vehículo físico. Nos encontramos que el vehículo etérico había una época que estaba fuera y realmente llegó un momento que se incorporó dentro. Y se incorporó y se ajustó. El vehículo etérico se ajustó en la raíz de la nariz, que es donde está el asentamiento del espíritu humano, donde dijimos hace unas cuantas clases lo estuvimos explicando bien, y hubo un acoplamiento perfecto. Es como, ¿qué os voy a decir yo? Es como estas películas de ciencia ficción que vemos como 2 potencias electromagnéticas que están separadas y están sacando chispas cada uno por un lado. Y llega un momento que aquellas cosas se encaran perfectamente, entonces la corriente se transmite perfectamente y es cuando realmente se puede hacer algo. Pues bien, esto es lo que ocurrió en la época. Llegó un momento que el centro del cerebro etérico se acopló perfectamente con el cerebro físico, y a partir de aquel momento el espíritu humano se introdujo dentro del alma humana, dentro del cuerpo, y entonces a partir de aquel momento ha empezado a poder mandar a la conciencia al mundo físico para que empezara a tener experiencia a través del exterior. Los animales no son seres pensantes como nosotros, porque este punto en la base de la nariz no está concentrada, está completamente ladeada. Cuando una persona es sometida a hipnosis, el que es sometido a hipnosis, el hipnotizador, lo que está haciendo es, con la fuerza de voluntad del hipnotizador, lo que está haciendo es separar ese punto de conexión. Y en el momento que separa ese punto de conexión, todo lo que es el vehículo etérico de la cabeza cae como si estuviera muerto o dormido, y entonces queda como cordones aquí arrollados completamente a nivel del cuello. Y entonces lo que está ocurriendo es que la voluntad de la persona que hace la hipnosis, el vehículo etérico del hipnotizador, se introduce en el cerebro físico a través de este punto. Pero lo que dijimos el otro día, la casa del espíritu humano no puede ser jamás violada y jamás apoderada y robada por otro. Pero sí puede hacer servirse como una puerta abierta en la cual poderse usar a la persona. Y bueno, ya lo hemos visto por la televisión y todo, lo que los hipnotizadores son capaces de hacer el hipnotizado. Y realmente no es broma ni hay truco. Aquello es auténticamente real lo que se está ocurriendo. También hubo una cosa que también fue primordial para que la conciencia se enfocara en el mundo físico. Y fue la eliminación del matrimonio entre las propias familias. Vosotros sabéis que los gitanos tienen fama de poder leer la Buenaventura
y que son en realidad los más psíquicos que hay actualmente, que están clasificados como seres que son videntes. Bueno, pues esta evidencia, las que les queda, es precisamente por eso, porque el gitano es una raza que difícilmente acaba por salir fuera de ellos y siempre se están casando entre ellos. El matrimonio entre familias o entre tribus o entre seres de una misma raza hace precisamente eso, que la conciencia de los mundos invisibles todavía se conserve y en realidad no acaben por ser seres completamente individuales y la conciencia se ha enfocado en el mundo entero. Y hay otra cosa que también ha hecho posible que la conciencia se convierta objetiva y se centre en el mundo físico, y es el empleo de estimulantes tóxicos. Estimulantes tóxicos pasan desde la sal, por la carne, el alcohol y todo lo relacionado, bueno, ahora actualmente los tóxicos, las drogas, realmente lo que están haciendo es enfocando todavía la conciencia más. Lo que pasa que hay las drogas, por ejemplo, porque los pueblos antiguos el uso de las drogas siempre lo han usado para trabajar y para crear fuerza. Lo que pasa es que drogas usadas hace 8 o 10.000 años, o 5.000 años, o 4.000, no provocaban los desastres que están haciendo hoy en el cuerpo físico. Por una sencilla razón, que el vehículo físico, como todavía no estaba lo suficientemente tosco para poder bajarla, para poder sumirse en unas vibraciones muy toscas, lo que iba bien en aquel entonces era que la droga servía para todavía amortiguar las vibraciones del cuerpo físico, para que se enfocara la conciencia en el mundo físico. Pero hoy día, como ya la humanidad ha pegado un salto evolutivo muy grande y la conciencia está dando saltos hacia arriba, cada vez está más sutil y cada vez está más en contacto con el espíritu, el efecto de la droga hoy actualmente, que todo el drogadicto lo que está haciendo es hacer una fuerza, una normalidad sobre la materia física y la está densificando cada vez más. No es que la está densificando, sino su vehículo físico lo está haciendo tosco. Y entonces se antepone a una realidad ya física de que nuestro cuerpo cada vez está más sutil y más eterizado, y realmente los rompimientos en los órganos internos lo tenemos a la vista, y el hígado y el cerebro y los riñones acaban reventados por eso, porque la materia física nuestra ya está bastante evolucionada, y meterse dentro de sí ese tipo de vibración tosca, por decirlo de una manera, es como un contrapunto muy fuerte que realmente ha de perjudicar mucho, pero mucho el cuerpo. Y ya os digo, la droga hace 4 o 5.000 años en los cuerpos físicos no tenía la incidencia tan brutal en la cual está teniendo ahora. Perdón, la droga dicen varios que se estuvo en principio para experimentar estadios superiores de conciencia, digamos, para poder salir y ver cosas, claro, como después bajan. Claro, ahí está, es el estimulante, primero y después bajan. Sí, es como el alcohólico o el que se toma una copa de coñac para estimularse, en el cual a lo primero se siente muy eufórico y luego baja hacia abajo. Sí. Pero se ve que la droga es más fuerte en eso. Sí, claro, la droga y tanto, que es más fuerte que el alcohol. Y que ven cosas, digamos, que se pueden conectar con los mundos superiores. Sí, no, claro, lo que hacen es abrir, aumentan las vibraciones de los diferentes puntos que tenemos, pero lo que abren es el plexo solar, no abren los puntos superiores. Lo que se abre son los puntos inferiores, es lo que se abre, porque los puntos superiores de contacto con los mundos invisibles, los que pertenecen a voluntad, solamente pueden ser abiertos por la voluntad, no pueden ser abiertos de otra manera. Pero tenemos de aquí para abajo, del plexo solar, son los involuntarios, que son los que se abren con la droga, y del plexo cardíaco hacia arriba son los que se abren con la voluntad. Esos son intocables, no se pueden estimular de otra manera.
Sí, no, claro. No, hay cosas que están completamente, por decirlo de una manera, tapadas y protegidas y no se puede tocar. No se puede tocar por la sencilla manera de que aquello lo que hace es... Hay cosas que solamente pueden ser tocadas con vibraciones superiores, por decirlo de una manera, y lo que pertenece a una vibración inferior no lo puede tocar. Pero como nosotros somos un cúmulo de cosas superiores e inferiores, pues claro, lo semejante acaba trayendo lo semejante. Entonces eso de que te han echado el mal de ojo y todo eso es un... Hombre, el mal de ojo y todo eso, anteriormente... yo voy a decir una cosa, en Occidente el mal de ojo difícilmente ya puede ser efectivo. Esto por allí, por la parte, por las zonas donde se hace vudú y magia negra, por la parte del Brasil, Argentina, los países sudamericanos, en poblaciones de África y todo esto, sí, esto realmente sigue existiendo. Ahora en Occidente somos tan materialistas y tan individualistas, y aunque no lo parezca, la voluntad la hemos desarrollado mucho, aunque no lo parezca, personas que se creen que no tienen voluntad y no es verdad, es nada más que cuestión de querérselo proponer. Todo ese tipo de hechizos, encantamientos, todo eso ya para Occidente ya difícilmente se opera. Si nosotros tenemos desgracias o tenemos problemas y parece que todo nos sale mal, ya es provocado ya por nuestro propio interior, por nuestra manera de pensar y de actuar, más que de la maldición o cualquier tontería que nos pueda echar otro. A más primitiva la sociedad, más fácil. Claro, cuando más primitiva, más fácil es de poder enganchar. Pero los niños pequeños también... Sí, los niños pequeños sí. Se puede. A la más baja, claro que se puede hacer. ¿Y los niños pequeños más facilidad? Sí, claro, los niños pequeños más facilidad. Pero vaya, ya te digo, en Occidente y esas cosas ya no se dan. Pero ¿qué experiencias pueden tener entonces si solo se habla, digamos, el plexo solar y más abajo, estos drogadictos? No hay ninguna experiencia. Solamente hay una experiencia, la que saca el drogadicto. La experiencia, que tiene que cuidar de su cuerpo. Y también puede ser que... No tanto, la voluntad ya la tenemos bastante bien desarrollada. Simplemente el drogadicto lo que hace es un suicidio anticipado, un suicidio consciente. Es el rompimiento de su vehículo físico, es como si tuviera un accidente de coche, es como si cogiera el coche y se estrellara a conciencia. O sea, la experiencia que tiene que adquirir es que realmente debe de cuidar su cuerpo físico. Porque está desarrollando un acto de voluntad por encima de lo normal. Sí, no, claro que lo está desarrollando. Tener en cuenta que, a ver lo que os quería decir. Y esas visiones y alucinaciones y todo eso, o lo que sea, ¿qué es exactamente lo que uno está viendo? Pues simplemente que el drogadicto lo que está es abierto el plexo solar y está viendo los mundos invisibles. Y está viendo el mundo del deseo. O está viendo el deseo inferior o está viendo el deseo superior. Sí, de una forma inconsciente, claro. Tener en cuenta que la visión de los mundos invisibles siempre se producen a través del sistema nervioso. Pero ellos siempre ven lo que quieren ver, porque frente de donde vive mi hermana hay una casa de esas tan bonita y hay gente de esa que se mete allá a vivir y eso se drogan. Una vez mi cuñado lo estaba filmando porque le decían que no, que los ocupados no se drogaban. Y mi cuñado, caramba, que los veo yo. Y yo fui y digo, pero tienes la jeta de estar ahí. Y dice, es que me han discutido eso. Y si no me discute nadie algo que mi cuñado no es mentiroso. Y lo estaba filmando y él habla con ellos muchas veces en la calle cuando pasan. Y le dice un día, yo venía con él, y le dijo así a ese, dice, ¿qué vais a hacer? Dice, no, nosotros no nos drogamos. Dice, no me digas que no, que los días vi yo. Y se lo dijo a ellos. Ahora ya no están, ya no tienen, ¿cómo se llama? Cortinas y cosas de esas que han puesto aquí para que no se vea, no se ve. Y hay muy pocos ahora. Y estoy hablando, dice, no, dice, sí, porque a veces queremos ver no sé qué, y ahí empezó a explicar. Entonces se drogan para ir a una fiesta que ellos quieren, nos quedamos aquí todos y participamos de la fiesta, nos ponemos todos de acuerdo. Así lo entendí yo como se lo explicaba. No, bueno, al principio... Porque digo que ellos se inyectan
fiesta, lo que sea, y bueno, venga, vamos a estar en Jamaica. Sí, bueno, pero al principio, mientras que el organismo está entero, ten en cuenta que sí, las primeras experiencias puede ser que vean, se imaginen un viaje, se imaginen estar allí y lo vean con más claridad. Pero en la medida que va hacia adelante y el hígado se va destrozando y el sistema nervioso se va destrozando y los riñones se van destrozando, llega un momento que no puede ser. Porque si eso fuera verdad, no se suicidaría ninguno, ni se mataría ninguno, porque siempre estarían en un lugar placentero. Llega un momento que aquello se le escapa al control, todo el sistema nervioso queda destrozado y al final pues acaban viendo pues lo menos que pueden. Pasan como el alcohólico. El alcohólico a lo primero cuando bebe pues se siente eufórico y está bien y se vuelve muy chirachero, muy simpático, muy comunicativo. Pero si aquella persona acaba bebiendo es cuando viene el estado aquel en el cual ven cucarachas, ven ratas y ven de todo. ¿Cómo se llama? El título del treme. O sea, lo primero es muy bonito. O sea, lo primero es muy bonito, pero llega un momento, claro, el alcohol va minando el organismo, el sistema nervioso lo van comiendo, el hígado, esto y lo otro, y llega un momento que nada. Que están en el infierno, por decirlo de una manera. Viajes, pero a la larga, abajo, acaba todo quemado, por decirlo de una manera. Y en realidad todos estos fenómenos se abren a través del plexo solar, no del plexo cardíaco, que es a partir donde funciona la voluntad. Pero perdona, entran cuando empiezan a beber o a drogarse, el mundo que ven es el bajo, ¿no? Sí. Nunca es ninguna cosa superior. No, nunca. Aunque después no se convierta en... No, siempre. Sí, siempre. Por eso es por lo que lo ven inconscientemente. No, puede también. Una persona limpia y pura puede tener una visión, por decirlo de una manera bonita y agradable y ser inconsciente. No necesariamente una experiencia inconsciente ha de ser desagradable. Sí. Yo esto lo entiendo un poco como lo que has dicho antes de que los pensamientos y las emociones se verán. Sí, porque yo esto la conclusión que he llegado por algo que dice Max Engel, que claro, los pensamientos y las emociones tienen forma. Sí, claro. Están hechos de materia mental y de materia emocional. Lo que pasa es que es una materia tan sutil que nosotros con estos ojos no la podemos ver. Y yo creo que ahora, la conclusión que llego es que ahora los pensamientos, por ejemplo, yo estoy hablando ahora, ¿no? Tengo unos pensamientos, y estos pensamientos míos ya salen fuera. Lo que pasa es que como no estáis todavía a ese nivel de captar un mundo que hacéis, y por eso hay pienso que lo que nos falta es esto, que los pensamientos y las emociones ya salen fuera de nosotros. Sí, pero... Lo que pasa es que no estamos preparados para percibir esto. No, la conciencia, ahora no proyectamos. No proyectamos. Lo más que podemos, cuando nosotros, ahora lo más que podemos hacer, lo más que se puede hacer es, cuando nosotros estamos hablando y tenemos un sentimiento de emoción, es que de nuestra aura salen colores. El estado de ánimo, el aura sí, es lo más que podemos hacer. Pero objetos y poder ver, explicar una cosa y que el interlocutor esté viendo alrededor de ti las imágenes como si estuviera viendo una película de cine, no. Lo más que hacemos son exteriorizar emociones. Y una conclusión que he llegado de esto es porque, por ejemplo, a Buda, a Moisés, a nadie de estos, se les podía engañar. Cuando estaba hablando, sabía si estaba diciendo... Hombre, claro, es que ellos ya, Cristo, Jesús y Moisés ya habían sido iniciados y su conciencia ya estaban en el periodo en los cuales la humanidad tendremos que conquistar. Ellos son los adelantados, por lo tanto ellos ya lo poseían. Quiero decir que eso cuando hablaba alguien delante de ellos ya veían los pensamientos, como fueran los colores de aura. No, eso no eran por colores de aura. O sea que aquí hemos dicho que la conciencia objetiva ha de tener lo que... Cada estado de conciencia, por decirlo de una manera, es una iniciación. Y la iniciación quiere decir que la conciencia cada vez está más cerca del espíritu y cada vez contacta más con sus facultades. En la medida que contacta con sus facultades puede exteriorizarlas, no hay vuelta de hoja. Y Jesús y Cristo y Moisés, de todos estos grandes personajes, estos ya han alcanzado los estados de conciencia que nosotros conquistaremos en su día. Del periodo de Júpiter. Del periodo de Júpiter, del periodo de Venus, claro, ellos ya lo tenían.
¿Los animales nos pueden ver los colores de la aura? Los animales. Lo que pasa que los animales... Superiores, como perros, gatos... No, bueno, los animales, como no tienen el punto acoplado del vehículo etérico en el centro de la nariz, lo que están viviendo, ellos pueden captar el exterior a través que lo reproducen en su interior. Y lo reproducen como es natural, de su color, en blanco y negro, y los colores también los captan en absolutamente igual. Pero como no tienen el éter reflector, no pueden tener memoria. Y entonces están viviendo en el mundo del sueño. Y ellos lo que captan, ellos están captando, los animales, nuestros sentimientos. Sentimientos. El contacto es a través de nuestros sentimientos. Por eso dicen que una persona para montar un caballo nunca debe de demostrarle miedo al caballo. O a un perro, lo peor que puede hacer a un perro extraño, un poco agresivo, es que tú pases a su lado con miedo. Porque si pasas con miedo, el perro se te tira. O sea que lo que está captando es el estado emocional. Y lo están viviendo por dentro. ¿Y no tienen memoria? No tienen memoria. Los perros no tienen memoria. Tienen memoria, pero no tienen memoria. Tienen memoria ante una reacción. Tienen una memoria ante una reacción de dolor. Por decirlo de una manera. Al gato a mediodía lo he quitado su pequeño de tres semanas o un mes y me lo he puesto allí. Y la madre está todo el día con su gatita. Y se había olvidado. Y al cabo de media hora empezó a hacer este tono de buscar a su pequeño, pero media hora tardó en recordarse que tenía un pequeño, entonces lo he sacado de verdad. O sea, a ver si me entiendes. Sí, que la memoria funciona. Sí, claro. Falta algo aquí. O sea, ese es el instinto. Sí. Es el instinto. Son las líneas de instinto. Los animales, lo que tienen, sobre todo los perros y los animales ya domésticos, ya empiezan a trabajar a través de la inducción de la mente de sus dueños. Sí. Y acaban por acoplarse mucho. Pero, por ejemplo, para poder ver la verdadera situación de los animales es cuando está en estado salvaje. Pero los animales de casa, esos ya están pues casi tocando. Y se mueven se conducen a través del pensamiento, o sea, de la mente de los dueños. Pero no tienen memoria consciente para poderse sublevar, por decirlo de una manera. O sea, la memoria que hace llevar a la conciencia es aquella de que el ser humano llega un momento que se subleva y dice no, y quiere ser el mismo. El animal tal y conforme los tenemos en casa no puede decirlo. No hay ningún animal que no pueda ser domesticado. Y no hay ningún animal que no pueda obedecer al hombre. Los pájaros los tienen educados. Les dice que se bajen de la lámpara, que viene Pepita, les sacude con el trapito, y les dice que se pongan aquí y se recogen. Sí, se ponen, pero el alma es para ellos no tienen experiencia. Están adheridos. Es como cuando un animal muere, en el mundo del deseo existe muy poco. La forma del animal muerto está vagando y Max Sender, una de esas, dice que ha investigado y todo lo más que llegan a vivir el cuerpo de deseos individualizado de los animales acostumbra a ser sobre 50 o 60 días. Más allá de 50 o 60 días no sobrevive el vehículo de deseo. Entonces bajan otra vez. Entonces bajan otra vez. Sí, no es que bajen otra vez, o sea, toda la experiencia de los animales va a parar al espíritu grupo. No quedan individualizados. Es como un jefe que tuviera muchos hilos y cada hilo al final tuviera una de esos. ¿Y los que están con gente tampoco se separan del grupo? No, siguen estando en el grupo. No, porque no tienen el éter reflector. Ellos tienen el éter químico, el éter de vida y el éter luminoso, en la medida de que pueden oír, pueden oler, pueden gustar y son sensibles al dolor, el tacto. Pero acostumbran a vivir muy poco en el mundo. Pero las experiencias que cogen a los que los tienen en la casa sirve para todo el grupo, ¿o no?
Bueno, en realidad no han sido programados los animales para las experiencias humanas todavía. Supongo que los que han estado en contacto con los humanos sean la vanguardia de ellos cuando le toquen ser humanos. Supongo que el espíritu grupos les guardará, le almacenará la experiencia y luego se la repartirá. Oye, ¿y cómo unos perros son tan buenos, tan cariñosos, tan dulces y otros son tan... dentro de los mismos... sí, digamos, de los mismos animales. No, pero dentro de la misma familia, digamos, dos hermanos, hijos de la misma perra, uno es dulce y encantador y el otro es un salvaje como una leche. Igual que nosotros puedes tener una mala santa y la otra que va pero a siendo el espíritu grupo, no sé, avísame. Bueno, porque dentro del espíritu grupo los animales, tener en cuenta que están ya a un pelo de coger la individualidad. Están a un pelo. Y entonces, al ser los adelantados, sobre todo los animales que están en contacto con las personas, como están rozando el mundo mental, son los adelantados. Ya están bien, caracteres completamente diferentes. Caracteres diferentes, porque ya precisamente lo que refleja la individualidad de la especie es el carácter, que es la individualidad. Y claro, esto al estar en contacto, pues están empezando a coger rasgos, pero mayormente más inducidos por otra cosa. Inducidos por el contacto. Y empiezan a coger carácter. Pero la prueba la tienes que es una cosa. La prueba la tienes que ellos forman un grupo y no una individualidad. Es que cuando se saca una medicina o que tú experimentes a un perro para curar, para todos los perros se los puedes dar. Y el problema que tiene la medicina actual es que encuentra una medicina para una persona, pero a una persona la hará bien, pero a otra no la hará nada. Y ahí te demuestra la individualidad. Y sin embargo, ya te digo, cualquier enfermedad, con que le prueben a uno y sea efectivo, tienes garantizado de que sea efectivo para todos los perros. Y ahí es donde te demuestra que forman parte de un espíritu duro, que todos tienen las mismas coordenadas. ¿Y todos evolucionan por igual? ¿Y los que están extinguidos, qué les ha pasado? ¿Se les extinguido a nosotros o el espíritu grupo decide el espíritu no? grupo ha decidido por acabar la experiencia. O sea, el exterminio o la desaparición de una raza no significa que nosotros voluntariamente, o sea, queramos destruir una especie, por decirlo de una manera. No empieza a desaparecer la especie hasta que el espíritu grupo ya ha terminado su experiencia. Que en el fondo, pues el ser humano, a través de su ignorancia, es un instrumento para que aquello se acabe. Como las ballenas, por ejemplo. Esto del perro que no sea agresivo, también hay que mirar el dueño del perro. Si una persona agresiva tiene un perro, el perro será agresivo. No, pero me refiero a la misma familia de personas, de la misma familia de perros. O sea, me refiero de estando todos. Ya hay uno que sale más cariñoso y un otro. grupo familiar de hombres y perros, digamos. Pues uno es dulce y majo y el otro de... Bueno, sigamos hacia adelante, luego seguiremos comentando. Hay una cosa, ¿cómo debemos prepararnos para adaptarnos a la venida del Cristo? Pues la única manera para poder adaptar nuestra conciencia a la venida de Cristo, ya sabéis vosotros que Cristo en este mundo físico ya no vendrá más, tenemos que esperar al próximo día de la creación, a la próxima revolución en el cual nuestro vehículo más inferior sea el etérico. Quiere decir que nada más que la única manera de adaptarnos a la venida de Cristo es si cogemos y leemos el Nuevo Testamento a través de los Evangelios. Cristo ya nos dijo exactamente lo que teníamos que hacer para poder estar preparados cuando Él venga. Y no es ni más ni menos que el servicio desinteresado hacia los demás. Que Él nos vino a traer precisamente la religión del amor, que era precisamente eso. El servir a los demás, empezar a no renunciar a nuestro individualismo, sino conscientemente renunciar a nuestra individualidad y empezar a trabajar para la colectividad. Es la única manera de poder. El conocimiento no, porque el conocimiento hincha, pero el amor edifica.
Una persona que rehúya al conocimiento, pero que esté dedicada todos los días que sale el sol a servir a sus semejantes, a su familia, a la sociedad, al sacrificio, a lo que sea, ese realmente se está acercando más a Cristo que la persona que puede estar estudiando todos los días cómo decir las cosas y cómo hacerlas mejor. O sea, el conocimiento en realidad no nos lleva a ningún lugar. Lo que sí nos llevará a algún lugar es precisamente la práctica del Evangelio, que es la práctica del cristianismo. ¿Cómo se despierta la conciencia? Pues la conciencia nada más que se despierta por la definición que hemos dicho, que habéis dicho vosotros, alguno de vosotros, que es a través de la experiencia, reconociendo el bien y el mal. Y hay un punto muy importante. El espíritu humano ya lo tuvo todo previsto hace tiempo, y uno de sus instrumentos era la conciencia, para llegar a conocerse a sí mismo en la individualidad. No es ni más ni menos que eso, porque el espíritu se conocía a sí mismo en la colectividad, pero no se conocía a sí mismo en la individualidad. Y todo su programa fue precisamente eso, conocerse en la individualidad para poder desarrollar todas las facultades que él tenía en la diversidad, poderlo desarrollar en la individualidad. Porque en realidad en la individualidad creadora es precisamente donde está la capacidad para poder ir despertando a todo el universo que duerme, que está todavía la conciencia en estado de trance. La conciencia se despierta o se acerca al espíritu a través de la experiencia que estamos viviendo cada día. La filosofía Rosacruz nos da un ejercicio muy interesante y muy bonito para que nosotros conscientemente miremos de despertar la conciencia, y este es el ejercicio de retrospección. El ejercicio de retrospección es una especie de ejercicio de lo que nos han enseñado la Iglesia Católica cuando éramos pequeñitos. Se decía que antes de ir a dormir teníamos que rezar 3 Padres Nuestros para ir a dormir tranquilamente, y que al atardecer que sería el momento de poder pensar de todo el bien y todo el mal que hayamos hecho, y que cuando llegara la noche nos tuviéramos que arrepentir, o en su defecto lo interesante era ir a confesar y explicar todo el bien y todo el mal. Pues bien, esto era de una manera mecánica y una manera de confiar a los demás, o confiar en una fuerza superior fuera a ti, en el cual te iba a perdonar de tus pecados y tus errores. Pues el ejercicio de retrospección Rosacruz, que está en el concepto Rosacruz del cosmos, en las últimas páginas, en este libro también está, y está casi todos los libros, no lo viene, es que dice que antes de dormir nosotros tendríamos que pasar los acontecimientos del día que acabamos de vivir, sobre todo nuestras emociones y aquello que nos impulsó. Pero el ejercicio se ha de hacer desde el momento que te ocurren las cosas, la noche, la tarde, el mediodía, la mañana, hasta llegar al momento del amanecer. ¿Por qué es esto? Porque en realidad nosotros nos enseñan que nosotros nos estamos adelantando al proceso que nosotros vamos a vivir cuando abandonemos nuestro cuerpo físico. O sea que el sistema, además, es muy sencillo. Si tú enrollas una cosa y acabas haciendo un ovillo, si tú quieres deshacer el ovillo, lo lógico es por la parte más gorda. Pues bueno, la ley de la analogía es que todo es igual. O sea, la persona cuando todos morimos y empieza a hacer la retrospección, después los vehículos invisibles, empieza a ver su vida, la empieza a ver por cuando era mayor, y va bajando hasta la infancia. Pues bien, la manera de hacer el ejercicio de retrospección es aquel. Es empezar este momento. Y si se hace bien y si se hace a diario, nuestra conciencia seguirá ampliándose, porque empezará a tomar cada vez contacto más con esa naturaleza, con el Espíritu Divino que llevamos dentro, y al mismo tiempo ejercitará memoria, que es muy importante, y ejercitará la conciencia de reconocer el bien y el mal. Luego también te recomienda que también
el remordimiento de conciencia también es un retraso para seguir hacia adelante. Y te recomienda que lo que se ha de hacer es reconocer el error y si lo puedes subsanar, mirar de arreglar el asunto, y si no lo puedes arreglar, pues entonces es el momento de hacer una plegaria, por decirlo de una manera, y pidiendo perdón interiormente a aquella persona que se ha hecho mal y mirar de que a través del mundo emocional y mental se puedan arreglar las cosas, porque a veces cometemos faltas contra los demás, a veces está en nuestra mano poderla subsanar y a veces no está en nuestra mano poderla subsanar. Entonces, simplemente es eso, reconocer los acontecimientos desde el momento que te has ido a acostar hasta el amanecer y reconocer el bien y el mal. Cuando encontremos un punto en el cual hemos hecho bien, pues nos tenemos que seguir animando a nosotros mismos para seguir haciendo las cosas bien hechas, y cuando encontremos que hayamos hecho algo mal, pues entonces arrepentirnos a nosotros mismos y mirar de no volver a caer en la misma piedra. Pero hay un punto en el cual, en la medida que la conciencia cada vez está más alejada del espíritu, cuesta trabajo reconocer el bien y el mal que podamos hacer en nuestra vida diaria. Entonces, es el momento en el cual, o bien, si somos observadores del mundo que nos rodea, nosotros podemos tener más adelante, si nuestras acciones fueron buenas o malas, se nos puede presentar en la vida presente. ¿Cómo se nos puede presentar en la vida presente? Pues muy sencillo, cuando nosotros hacemos algo y no somos capaces de distinguir si hemos hecho bien o mal, tenemos que esperar un poco de tiempo a ver aquella cosa que hemos hecho, si crea armonía o si crea desarmonía. Si lo que hemos hecho al cabo de un mes o 2 meses crea problemas, crea disgustos y crea conflictos, por decirlo de una manera, entonces realmente hemos obrado mal. Y si aquello que hemos hecho, que no hemos sabido reconocer si era el bien y el mal, al cabo del tiempo nos vienen agradecimientos y nos vienen felicitaciones, es que realmente nosotros hemos obrado bien. Por lo tanto, es un resorte en el cual nosotros tenemos que esperar, porque no os vayáis a creer que todas nuestras acciones diarias somos capaces de reconocer si hemos hecho el bien y el mal. Algunas cosas se ven enseguida, pero hay otras que están ocultas por el orgullo, por la vanidad, por la venganza, una serie de factores que nos cuesta mucho trabajo reconocer si es el bien y el mal. Y luego, pues, la naturaleza ya tiene un resorte en el cual aquello que nosotros no hemos reconocido, el bien y el mal que hayamos hecho en nuestra vida, hay personas que también reconocen el bien y el mal sin necesidad de hacer el ejercicio de retrospección, por decirlo de una manera, porque ya son personas muy avanzadas espiritualmente y lo sienten al momento. Cuando hacen una cosa mala la sienten al momento, y cuando hacen una cosa correcta también la sienten al momento. Pero para aquellos que no están avanzados espiritualmente para darse cuenta al momento de lo que han hecho, o no hacen el ejercicio de retrospección, que no han tenido la suerte de poder contactar con una enseñanza esotérica como esta, pues está lo que es la experiencia post-morte. La experiencia post-morte es en realidad la que se encarga de todas estas cosas sigan su cauce normal con arreglo a lo que es la naturaleza. ¿Qué es lo que ocurre? Lo voy a repetir sintetizadamente, a pesar de que los que hay aquí la mayoría ya lo saben. No quería entrar en ese tema, pero como tenemos una persona nueva lo explicaremos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros morimos, durante 3 días y medio, todas las experiencias de nuestra vida están siendo como almacenadas en nuestros vehículos invisibles. A los 3 días y medio el alma se desengancha del cuerpo físico, ya no puede volver a él, y entonces se va al mundo del deseo a vivir la vida que acaba de dejar. Y entonces todo lo ve, absolutamente lo ve. A lo primero lo que ve es su vida hacia atrás, como si fuera una película, como si fuera un espectador. Y una vez que ha vivido toda su vida como si fuera un espectador, las buenas acciones, las malas acciones
y las buenas acciones se clasifican, por decirlo de una manera, y entonces la persona que no ha podido comprender el bien y el mal automáticamente entra en una especie de dimensión y en el cual todo el mal que ha hecho a los demás, por decirlo de una manera, está montado de una manera que ella se convierte en propia víctima. Una persona que, ¿cómo os decir yo?, que atropelló a alguna persona de palabra o de obra, o alguna persona que esclavizó a otra y la hizo sufrir mucho por su manera de ser, ¿qué es lo que ocurre? Si él era el ofensor, entonces él se convierte en el ofendido. Y entonces de esta manera, a través de vivir sus propias maldades dentro de sí mismo y ser él mismo el que recibe todas las emociones de ira y de dolor que recibió a la persona en vida, entonces acaba por darse cuenta de que realmente no debe de hacer el mal porque está sufriendo, haciendo sufrir a sus semejantes y luego a la larga también sufre. Luego, una vez que han sido clasificadas y revividas las experiencias, nuestras malas acciones, pasamos a una parte, a una dimensión en la cual todas nuestras buenas acciones están acumuladas y entonces las vivimos. Y todos nuestros gestos y palabras en los cuales provocó sentimientos de gratitud, de agradecimiento, de amor y de ayuda que hemos ido proyectando a nuestros semejantes, nosotros la volvemos a revivir dentro de nosotros mismos y nosotros sentimos el agradecimiento. En palabras es lo que la Iglesia Católica siempre nos ha dicho, de que existe un infierno, de que existe un purgatorio y de que existe un cielo. En realidad hay una gran diferencia. La Iglesia Católica dice que el infierno es de por vida, es para la eternidad, y la filosofía esotérica, Rosacruz, nos dice que no, que el infierno puede ser muy malo, puede ser muy doloroso, pero que el infierno acaba por desaparecer y toda alma humana acaba subiendo los escalones hacia arriba y al final todos, por decirlo de una manera, a través de todas estas maneras de poder ampliar la conciencia, al final todos acabamos siendo perfectos, buenos, puros y nobles, por decirlo de una manera. Y todos sin excepción, esa conciencia cada vez estará más cerca del Espíritu Divino y cada vez estaremos más en concordancia con lo que ha de ser. Y así pues, yo doy por terminado la charla sobre la conciencia. Si hay algo que no ha quedado claro sobre lo que es la conciencia, volverlo a preguntar, y de todo lo que todo está explicando, pues ahora os toca a vosotros si queréis hacer algún tipo de pregunta o algún tipo de aclaramiento o algún tipo de sugerencia. Si hemos hecho algo en el pasado que ahora vemos que no era correcto, que era un acto egoísta o tal, ahora, y si esta persona está muerta, ¿qué hacer entonces? Rezarle Y que perdone. Primero perdonarse uno mismo. Sí. Primero tiene uno que el que ha hecho el mal se tiene que perdonar a sí mismo. Y luego rezarle a ella para que perdone. ¿Y eso hay que hacerlo mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que sabes por casualidad? Depende del tiempo, porque ten en cuenta una cosa. 15 años. Tiene en cuenta una cosa, si hace... Max Heindel nos dice que en el purgatorio estamos, y entre el infierno y el purgatorio estamos aproximadamente una tercera parte de nuestra vida. Si nosotros vivimos 60 años, quiere decir que en el purgatorio estaremos 20. Si hace unos 15 años, ya seguramente estará en los mundos superiores, ya habrá pasado al cielo. Por lo tanto, si ha habido una relación de sufrimiento mutuo, porque difícilmente la persona que hace sufrir a otra, aquel en contraposición no hace sufrir al de enfrente, difícilmente sufre uno, que seguramente sufren los dos, es un sufrimiento mutuo. Habrá pasado por su purgatorio, habrá visto lo correcto. Habrá visto lo correcto. Por lo tanto, yo diría que una vez pasado ese tiempo, la persona lo que tiene que hacer es perdonarse a sí mismo más que otra cosa. Porque al estar ya en los mundos superiores, él ya ha podido ver las correcciones, ya habrá visto los defectos y los fallos que haya podido cometer, y la cosa
ya lo tiene arreglado. El que está aquí es el que no lo tiene arreglado. ¿Y si el ofendido está aquí aún? Si el ofendido está aquí, hay que ir a su paso y mirar de aclarar las cosas. O perdonar. Si el ofendido está aquí, hay que perdonar Primero, y mirar de perdonarse mutuamente, mirar ir a su encuentro. Porque un ofendido normalmente No sirve. siempre no. Ya lo dice Jesucristo, ¿no? Que antes de que venga a hacerme ofrendas y tengas algo con tu hermano, ves. Y si vas y no lo que le debes son papeles, como me Pues, pasó a mí, pues entonces es rezar por él y si uno lo ha comprendido, lo que queda es rezar por él, por decirlo de una manera, y uno mismo pues perdonarse a sí mismo. Y que quede la lección aprendida, claro. A veces uno puede ir a buscar, pero el otro no responde. Pero el mero hecho de dar el paso ya es suficiente. Entonces ya todo el karma negativo puede decirse que se va a la otra persona ya totalmente. Porque uno ya ha cometido, porque ir a aclarar una cosa es un gesto de humillación, ¿eh? Y ya es suficiente la humillación. ¿Qué quiere decir, Rosa? No, que decías que la colación de la que hablaba esta señora, de que si había otra persona allá en el más allá, esto a la persona que queda aquí en el mundo físico se le borra del registro si realmente ese arrepentimiento, como si quieras un ejercicio de retrospección, pero completamente en esta situación, ¿no? Sí, entonces, ¿queda borrado? Queda borrado como parte negativa. Queda borrado como parte negativa. Y queda incorporado en el átomo simiente como facultad ya, como amplitud de conciencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si tú al cabo del día te arrepientes verdaderamente de algún acto cometido en aquel mismo momento, no necesitas hacerlo en el ejercicio de retrospección. Sí, en el momento que lo has hecho, sí, porque hay muchas veces que te das cuenta de que explotas. Lo siento, mira, te me has buscado, me has pasado lo que sea, ¿no? Y realmente tú en aquel momento te estás arrepentido, ¿no? Entonces por la noche tienes que volverlo a hacer. Bueno, lo que pasa es que el ejercicio ya que llevamos nosotros, ya lo que ya lleva es otra finalidad. La finalidad está en, primero, mantener la conciencia de vigilia al máximo. Porque en la medida que tu cuerpo físico va entrando en el sueño y la conciencia de vigilia está despierta, es la manera de poder entrar conscientemente en los mundos invisibles. Y entonces, el repasar los acontecimientos también sirve para seguir acumulando la memoria. Porque la medida que nosotros nos recordamos, el ente reflector va en aumento. Y lo que necesitamos para traer conciencia de los mundos invisibles, necesitamos el ente reflector. Por lo tanto, si una persona quiere quedarse ahí, que se quede. Pero que sepa que si quiere seguir hacia adelante, tiene que seguir haciendo el ejercicio de retrospección. Memoria y eso. ¿El ejercicio de retrospección es mecánico o no? O sea, una vez lo inicias... no, aunque te quedes durmiendo, se hace hasta el final. Se realiza inconscientemente. Sí, hasta el final, porque tu voluntad ha puesto una mecánica en marcha. Lo que pasa es que cuando no se hace el ejercicio de retrospección es cuando la persona sueña por la noche y entonces se le mezclan las imágenes de los problemas del día, los sentimientos que le ha provocado. Cuando no lo inicia tan siquiera, quieres decir. Cuando no lo inicia tan siquiera. Entonces eso es un caos. Lo que pasa es que cuando uno empieza a dormir y se queda durmiendo haciendo el ejercicio de retrospección y te quedas durmiendo, aunque te quedes durmiendo, los acontecimientos del día al cabo de la media hora o 3/4 de hora de haberte quedado dormido, aquello lo concluye y entonces el resto de la noche está limpio. Esa es la gran diferencia. ¿Y qué pasa cuando luego te despiertas? A mí me pasa eso. Yo tengo costumbre de quedarme durmiendo haciendo esto. Y a veces, pues bueno, termino. Despierta. Y luego pues me quedan unos pensamientos, pues por ejemplo, de paz, tranquilidad. Y con esas frases me quedo dormida. A lo mejor me despierto a las 4 o 5 horas y hasta que me despierto del todo parece que continúe. Miro el reloj y digo, si son las 5. A mí me pasa eso también. Que uno se despierta en medio de la noche y parece que sigues haciendo el ejercicio. No, yo no, si sigo haciendo el ejercicio no me entero de nada. Me despierto, son las 5, son las 5, o las 4, o las 3, la hora que sea, ¿no? Es cuando ya he terminado y dijéramos,
tengo aquel sentimiento Sí, de paz y relajación. Y yo digamos, pues hay frases, yo que sé, ahora no me viene ninguna memoria, hay muchas, ¿no? Que cuando yo pues tengo costumbre, pues, no sé, el otro día mismo, que fue esto, pues si lo puedo decir, me estaba acordando del San Francisco de Asís, que decía mi instrumento para tu paz. Y me quedé con esta frase. Y luego, pues yo que sé, me quedé dormida, yo que sé, si a la 1, a las 2, porque acostumbro a acostarme sobre las 12. Me quedé dormida y a lo mejor pues a lo mejor había pasado media hora, o a lo mejor había pasado 3/4, no sé. Pero cuando me desperté, era y me desperté con aquella historia. Me levanté, fui al lavabo y cuando venía del lavabo miré el reloj que lo tengo ahí enfrente y eran los 4 menos 20. No, porque y cuando me parecía que cada uno me había dormido. Pero cuando uno se queda con una idea de paz, realmente va a los mundos invisibles y se va al primer cielo, allí al mundo del deseo donde hay paz. Y se viene con las sensaciones, lo cual ha programado. Como si no hubiera pasado todo aquel tiempo. Me enteré del tiempo que pasó porque miré el reloj y no podía ser de que la cama a las 12 fueran las 3 y pico a las 4. Y además estaba bien, no estaba cansada como cuando te vas a dormir y bueno, te tocaba para ahí y dices, bueno, son las 3 y ya no, estaba muy bien yo. No, pues eso es porque se va uno. Tener en cuenta que lo que se hace es, a través de la conciencia de vigilia, se hace un control sistemático de cuando los vehículos superiores salen por la noche, porque todos, cuando vamos a dormir y nuestro cuerpo físico descansa, los vehículos superiores salen. Se despegan, por decirlo de una manera, del vehículo físico para recargar las baterías y para restaurar todo lo que se ha quemado y todo lo que se ha muerto a través de la actividad. Vamos a cargar baterías todos sin excepción por la noche. Y entonces pues unos se quedan más cerca que otros y otros suben más arriba o profundizan más en el mundo del deseo. Que en realidad las fuerzas restauradoras vienen del mundo del deseo. Si nosotros tuviéramos la capacidad, el ser humano, de poder dormir perfecto, como manda los cánones de la naturaleza, no tendríamos ninguna enfermedad. Porque sería regenerado nuestro cuerpo físico a diario. Pero lo que pasa es que vamos a la cama a dormir y no solamente tenemos los problemas o los cabreos del día, tenemos los cabreos de años y de años y de años. Y aquellos se montan unos con los otros. Aquello es terrible. Tenemos la guerra. Tenemos la guerra. Y el vehículo no descansa. La guerra, claro. No se restaura. No se restaura el vehículo físico. Y yo porque tengo los hombros mal, por eso. Sí. Amontonamos. No tenemos bastante, un montón encima de eso. Pero si nosotros tuviéramos la capacidad de poder decir, se va a hacer un sueño como se ha de hacer, en el cual el mundo del deseo y el mundo mental se vaya a su lugar, allí al mundo del deseo, donde todo es energía y vida, y pudiéramos cargarlo por completo, y de eso tenerlo por seguro que no habrían enfermedades. Como los animales del campo, del bosque. Sí, claro, ellos tienen su... No están enfermos nunca. Las pesadillas son el deseo. Claro. La que estás ahí anclado, ¿no? Sí. Luego has bajado en ese momento también, Sí. de esa noche, porque No, bueno, no es que hayas bajado, es que cuando nosotros dormimos, vamos a dormir y sale el vehículo del alma, es obligado el paso por abajo. Todo depende de la conciencia donde se despierte. es obligado el paso por abajo, pero uno pasa hacia arriba y luego... Depende de donde te despiertes. Depende de donde te despiertes. Eso es como un viaje Sí. en el cual vas en tren o en coche y tú vas durmiendo detrás. Depende de donde te despiertes, verás un pasaje o verás otro. Claro. ¿Me has entendido? Sí. O sea, es un paso obligado, como un ascensor. Y las pesadillas casi constantes es que se está anclado ahí. No es una pesadilla, si no son muchas, varias. es que se está anclado ahí. Sí, claro, todavía se está. Pero vaya, tampoco hay por tener en cuenta que el alma humana tiene que dominar todas las situaciones y conscientemente se ha de enfrentar a los mundos inferiores, no le debe afectar. Por el trabajo del auxiliar invisible se ha de hacer allí, abajo. Arriba el trabajo del auxiliar invisible no sirve para nada.
¿De dónde crees tú que puede Tiene, el trabajo tiene que ser donde están las armonías desarmonizadas. Tiene que armonizar lo que hay desarmonizado. Por lo tanto, ¿dónde están las desarmonías? En los mundos de abajo. Es allí donde tiene que trabajar. En el cielo ya está bien, en el mundo del deseo ya está bien, en la parte superior. Allí no hay problema. El problema está abajo. Y ha de trabajar abajo, no arriba. Claro, ha de pasar... Digo porque la ha comentado ella. Tendría que dominar la pesadilla, ella, yo, lo que sea. Sí, podría dominar la pesadilla. ¿Y si no puedes? Siendo consciente y no puedes, ¿qué pasa? Pues entonces está la plegaria. La plegaria para que te saque. Y entonces cuando viene un auxiliar invisible te saca. O te protege. Yo pienso en esto alguna vez, que a mí me pasaba cuando mis hijos eran pequeños, y esto me pasaba incluso despierto, ¿eh? Y me ha vuelto a pasar ahora con mis nietas hace cosas de 1 año o 2. Yo sentía que alguien les hacía mal, que lloraba. Alguien les hacía mal y yo quería ayudarles, no podía. Y esto, ya digo, incluso me ha pasado despierto. ¿Esto qué puede ser? A los niños les que alguien les hacía mal a los niños, ellos lloraban porque alguien les hacía mal, y yo quería ayudarles, pero no podía. Pero eso durmiendo. Alguna vez incluso despierto. Pues eso es una sensación de que tienes un impulso grande de poder ayudar a los demás, pero todavía no has desarrollado las facultades para poderlos hacer. Eres Aries, ¿no? Tú. Sí. Quizás sea la llamada de tu experiencia vital de los 12 encarnaciones para llegar a completar el servicio a los demás. Una cosa nueva que inicie. Y no sabes todavía cómo llevarla a la práctica. Y no puede ser que las chicas deban de aprender a trabajarse ellas mismas su defensa. No, porque la experiencia es diferente. Si el sueño lo tuvieran las hijas, sí. Pero ten en cuenta que la tiene el padre. Depende de quién la tenga, le sirve para uno o para otro. Y quizás era cuando los hijos estaban pequeños y ahora lo pasa con los nietos, quizás ellos a los nietos han estado atrapados en estos mundos abajo. Bueno, porque los niños representan el principio. Son los principios. Sí, son los principios. Los niños son los principios. Tienen que empezar algo. Una nueva cosa. Una nueva cosa. Puede ser. Que les hacen daño. Claro. En el principio. No, en el principio es algo nuevo que tiene que iniciar. Una experiencia nueva. Tiene que iniciar una cosa y claro que por eso... Como iniciar no sabe cómo hacerlo. El Aries es el que empieza. Y lo hacen daño. Le hacen daño a los niños. Sí. No los niños a él. Sí. Ya lo sé. Al principio. Es alguien que les hace mal a los niños. No, son principios y no sabe cómo realizarlos todavía. Por eso ahora sueña como los niños ya son grandes, sus hijos ahora sueñan con los nietos. Claro, sigue estando con los mismos. Soñará pues, con críos pequeños. Con críos pequeños. Es un inicio de una cosa que tiene que hacer y no sabe cómo. ¿Con y lo hace daño al inicio. Claro. Puede ser que él empezara a estudiar ahora la filosofía Rosacruz y como en el fondo todo el trabajo Rosacruz es ayudar al sufrimiento en el mundo porque no hay otra cosa. La enseñanza esotérica Rosacruz prepara a la persona para ayudar a las personas en todos los mundos, en este y en el otro, quizás sea una respuesta a tu demanda interior. Posiblemente, porque yo antes de venir aquí he ido a otras instituciones por ahí y cuando llegué aquí digo, esto me gusta. Se lo dije a Mari, se lo dije a tu compañero que viene por aquí algunas veces, que una vez yo ya he operado, y digo, esto me gusta. Y por eso... El mundo de los sueños es muy complejo. A mí, por ejemplo, me pasa que a veces sueño una cosa y por la mañana me levanto y digo, ay, he soñado con fulano que me hace, eso no se lo reserva. Al cabo de un tiempo, a lo mejor pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, y me preocupaba un poco esta tontería, si queremos decirlo así, y lo apunté. Por eso sé que es diferentes días, porque lo último que yo recordaba era así, en etapas, como una película, que hoy te dan un trozo, mañana te dan otro, y luego te dan otro, por capítulos. Y un día lo apunté.
Digo, a ver si es por capítulos o solo. A ver si me sale Y llega un día, y llega un momento en que veo la película, pero con gente tal como estamos, veo a la gente normal, y aquello a cabo de un tiempo sucede. Ah, sí. A Ángel se lo dije. Una vez resulta que me viene y me dice su mujer, estoy embarazada. Bueno, un tiempo, hablábamos así de tener otro crío, también ellos tenían 3 críos. Y digo, tú tienes que tener otro. Le dije, no me fastidies, que ya tengo 3, que no sé qué. Claro, la mujer. Digo, sí, bueno. Al cabo de un tiempo viene y dice, estoy embarazada. Dice, tú eres bruja, algo así. Y dice, Ángel quiere una niña. Pero así digo, no andes queriendo una niña porque va a ser un niño. Dices tú. Le dije yo. Y pues no, porque yo quiero una niña. Tenían 2 niños y una niña. Y luego va a ser un niño. Bueno, nació un niño. Y entonces me preguntó antes de nacer, cuando ya sabía que era niño, tenía ahora unos 5 años, el niño, ¿no? Ana. Y me preguntó, digo, es que yo lo soñé esto. Y le expliqué el sueño tal como lo había entendido. Digo, yo te veía vestido así, vestido de la otra manera, y yo aquello totalmente lo desconocí, simplemente le expliqué la escena. Escena que al cabo del niño tenía 1 año, no había nacido todavía, sucedió lo que sucedió. No, pero eso es muy fácil. Bueno, es fácil, eso es sencillo de explicar. Por la sencilla razón de que los fenómenos antes de que ocurran en el mundo físico ocurren en el mundo invisible. ¿Sí? Los acontecimientos acostumbran a ocurrir arriba antes que abajo. Claro, cuando vamos a dormir, como nos vamos al mundo del sueño, nos vamos al mundo invisible, pues estamos viendo los acontecimientos antes de que ocurran. Entonces, yo lo soñé de 3, 4, 5 años antes. Sí, a veces. Y cosas que después cuando... Porque estaría, porque en vez de verlo, lo estaría viendo en la memoria de la naturaleza. ¿Y cuando no es en el sueño? ¿Que es en la vigilia? Cuando es en la vigilia. Por ejemplo, yo pienso en ir a ver la Pedrera, por ejemplo, pero llego en domingo y está cerrado, y me apunto el número de teléfono. Y nunca llego a llamar porque pensé, en domingo nadie me atenderá. Y llego a la pensión donde estaba y al día siguiente me llaman por teléfono diciéndome con mi nombre y apellido que ya podía ir a verlo. ¿Esto cómo se explica? No, somos tan difíciles como no, a veces hay personas que tienen muchos... A veces no, hay personas que tienen mucha facilidad en esta vida para las cosas, que tienen suerte. A veces son instrumentos de como te diré yo, hay personas y hay circunstancias las cuales sirven para abrir caminos de personas. Hay personas que tienen suerte. Eso no está relacionado con que a ti te llamen y te digan que puedes ir a visitar la Pedrera. Eso es suerte. Suerte. La gente pero la suerte no te la pasa que no es. Sí, la suerte. Bueno, la suerte existe porque has hecho